Bueno, vamos a ver unas reglas de derivación que son bastante importantes. La primera que vamos a ver es la regla de la suma. Todo esto entra en el examen oral de Matura. Vamos a demostrar qué pasa cuando hay una suma. Entonces tengo dos funciones, f más g' de a. ¿Listo? Entonces voy a aplicar el límite de h que tiende a 0 de, pues va a ser f de g de a más h menos f más g de a. ¿Listo? Lo único que estoy haciendo es aplicar la regla, que es el límite de h que tiende a 0, de f de a más h menos f de a. En este caso, f es f más g. ¿Listo? Bueno. Entonces, el límite de h que tiende a 0. Cuando tengo la suma de dos funciones, eso lo vieron cuando en décimo, que la suma de dos funciones podía ser la suma de cada una de ellas. Entonces, va a ser f de a más h más g de a más h menos f de a menos g de a sobre h. ¿Listo? Voy a ordenar esto de otra manera. Límite de h que tiende a 0 de f de a más h menos f de a. Lo único que he hecho es pasar este de f de a para acá y g de a más h menos g de a. Todo sobre h. Esto lo puedo escribir como dos límites. El límite de h que tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. ¿Listo? Separé esta en dos fracciones más límite de h que tiende a 0 de g de a más h menos g de a sobre h. Entonces, ¿qué vemos? Que esto es que, pues f' de a. Y esto, g' de a. Entonces ya puedo escribir que f, cuando tengo una suma, una derivada, pues puedo hacer derivada del 1 más derivada del otro. Esto ya lo habíamos aplicado, pero aquí tenemos la demostración. Un ejemplo, les pido la derivada de x cubo más x cuadrado. Derivada de x cubo, pues, ¿qué nos dice? Que puedo hacer la derivada de cada uno por separado. O sea, 3x cuadrado más 2x. ¿Listo? Bueno. Regla de la resta. F menos g' de a. Lo mismo, límite de h que tiende a 0 de f menos g de a más h menos f menos g de a sobre h. Entonces, lo mismo que antes, puedo hacer. Cuando hay una resta de funciones, pues puedo hacer cada uno por separado. F de a más h menos g de a más h menos f de a. Menos menos va a ser más g de a sobre h. Y lo mismo que antes. Lo voy a reordenar
más h menos f de a. Este menos g de a más h y más g de a les voy a cambiar el signo. Entonces lo que voy a hacer es menos g de a más h menos g de a. Esto si aplico el menos me daría menos y me daría más. Menos por menos más. Y todo sobre h. Voy a separarlo en dos límites. Entonces el límite de h que tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h y menos el límite de h que tiende a 0 de g de a más h menos g de a sobre h. Pues aquí ya tengo que esto es f' de a menos g' de a. Ejemplo, x cubo menos x cuadrado. 3x cuadrado menos 2x. ¿Listo? Entonces sería la suma y resta. Ahorita vamos a pasar al producto y cociente, que son un poquito más difíciles, pero voy a hacer otro video.